¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Espero que también llevando de la mejor manera posible toda la situación del aislamiento y que dentro de todo eh, puedan ir encontrándose también, ¿por qué no? Frente a estas situaciones medio complicadas, también uno va encontrando dentro de sí otras debilidades, pero también fortalezas, ¿no? Cuestiones que frente a lo externo nos permiten recomprendernos a nosotros mismos. Eso está, no digamos que muy bueno, pero por lo menos nos confrontan con otras formas de saber cómo somos, ¿no? Normalmente no la misma rutina o las cuestiones cotidianas no nos permiten ir pensándonos a nosotros mismos frente a la vida. Y esto que nos está pasando hoy por hoy quizá también nos permite esa posibilidad de ver nuestra vida, hacia dónde se proyecta y también, ¿por qué no?, nuestra historia, ¿no? Eh, Como habíamos dicho también respecto al tema que estamos desarrollando, el que son los sacramentos, vamos a ver justamente la cuestión de la historia de los sacramentos. No vamos a hacer un desarrollo largo, la mayoría de los contenidos que vamos a desarrollar están en las imágenes que les voy a ir presentando, así que vamos a ir explicando un poquito nada más de cada una de ellas, sacando algunas pequeñas dudas para no avanzar tanto sobre esta cuestión, ¿no? Eh, es importante, en tanto, nos ayuda a saber por qué se dan de determinadas formas algunos de los sacramentos, pero no hacen a los fundamentos en sí de los sacramentos. Simplemente es para entender un poco mejor el por qué son de determinada manera, ¿no? Por eso vamos a ver eh, cómo fueron dándose los cambios en los modos, en las formas de expresión, en los medios por los cuales se fueron dando esos sacramentos, ¿sí? Como habíamos hablado en el encuentro anterior, la enseñanza oficial de la Iglesia, que es el magisterio de la Iglesia, en el Concilio de Trento, en 1547, ya señala que hay 7 sacramentos. Antes no había un número determinado, si bien ya algunos teólogos ya habían hablado sobre el tema, no había un consenso generalizado respecto a cuál era el número de los sacramentos. Se hablaba de distintas situaciones a las cuales se consideraban sacramentos. Hasta el lavatorio de pies se podía llegar a considerar sacramento como tal. Entonces, para poner, digamos, un cierto orden dentro de toda la estructura eclesial, justamente el Concilio de Trento lo que intenta es dar una idea general a toda la iglesia sobre el tema específico de los sacramentos. Cada uno de estos sacramentos, si bien no estaba ya clasificado entre la iglesia, ya tenían su recorrido histórico. No es que comenzaron a partir del Concilio de Trento, sino que cada uno de los sacramentos ya tuvo una validación dentro de las comunidades. Lo único que hace Trento en cierta medida es poner en orden todo eso que venía viviéndose, ¿no? Eh, Conviene saber esta cuestión de la historia, el desarrollo y cómo va respondiendo en cada momento también a la espiritualidad propia de esa situación. No es lo mismo la espiritualidad y la vida interior que tenía el- la comunidad cristiana de los comienzos que la de la Edad Media, con un estilo de comodidad diferente a la que vivimos hoy. Cada una
fue desarrollándose acorde a las necesidades propias de su tiempo. ¿Sí? Algunas podemos decir que son mejores, algunas podemos decir que son más tensas respecto a lo que hoy consideramos que sería válido para lo que es la vida de la iglesia, ¿no? O sea, como que hay una estructura, una jerarquía mucho más marcada, por ejemplo, en la iglesia medieval que en lo que es hoy, pero nada que ver lo que es hoy nuestra estructura de la de la iglesia de los primeros cristianos. ¿Mm? Hay una diferencia fundamental que se va dando, ¿por qué? Por el simple evolucionar de la historia, tanto en la historia general como específicamente en la historia de la iglesia. Eh, por ejemplo, vamos al bautismo. La Iglesia Católica no es la primera en que usa el agua, por ejemplo, para el bautismo. Ya, si vamos a las religiones propias de la época de Jesús o anteriores, ya utilizaban el agua como forma de purificación. ¿Sí? El mismo Juan el Bautista, que es el que bautiza a Jesús, utilizaba el agua. Ahora, no utilizaba, por ejemplo, agua que estuviera quieta, sino agua que corre, agua viva. De ahí viene el tema del agua viva. El agua viva es el agua que está en constante movimiento, no es el agua que está quieta en un lugar determinado, ¿sí? El bautismo entonces, como redención de los pecados, como también iniciación, como ingreso a la comunidad, es específicamente cristiana, eso sí, eso sí. El bautismo de Juan era un bautismo que preparaba para la conversión. Sin embargo, el bautismo de la Iglesia Católica ya te perdona el pecado, ¿sí? Ya también te permite ingresar a la comunidad, ¿sí? El bautismo de Juan es como que señalaba situaciones negativas. El bautismo de la Iglesia Católica, el bautismo de Jesús, el bautismo de las comunidades cristianas, buscan el perdón de ese pecado. Ya no la conversión, sino el perdón directamente de ese pecado. Obviamente que en un adulto tiene que haber una actitud respecto a sus pecados diferente de al niño que recién comienza su vida y que es bautizado, ¿no? O sea, hay diferencias, pero la actitud respecto a ese tema es diferente en el bautismo, ya les digo, que realizaba Juan, del cual toma Jesús la idea, por decirlo de alguna manera, y las comunidades cristianas, y cómo lo vivimos hoy, ¿sí? Otra forma de ver el tema del bautismo de adultos, en el principio se hacía solamente bautismo de adultos, o sea, en la iglesia antigua se hacía solamente bautismo de adultos. Llevaba un tiempo importante la preparación y se celebraba frente a toda la comunidad cristiana y por inmersión, ¿sí? Era una inmersión total. ¿Sí? Por eso la palabra bautismo en sí significa eso, sumergir. ¿Sí? Era una inmersión total, 3 veces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Vos serás purificado totalmente y vuelto a la vida. El tema del agua pasa por ahí, el agua que limpia, pero el agua que puede llegar a también quitar la vida, ¿no? La persona que se ahoga puede perder la vida en el agua. De alguna manera es perder el bautismo por inmersión, era perder la vida antigua para ganar la vida nueva, para purificarse y ganar una vida nueva. Ese es un poco el criterio que se utilizaba en este ritual, ¿no? Como la iglesia va creciendo y van desarrollándose también formas distintas de entender el momento en el cual alguien puede llegar a ingresar a la iglesia o también cuando
te salva el bautismo, si el bautismo solamente es ingreso a la iglesia para el perdón de los pecados, ¿qué pasa con los niños? Empezaban entonces las discusiones, el pensar sobre ese tema, entonces comenzó también a tenerse en cuenta el bautismo de los niños, sobre todo el que comienza a pensarlo es San Agustín, pero ya estamos hablando del siglo segundo, tercero, cuarto, ya, o sea, varios siglos ya ha pasado el, el momento en el cual se vivió específicamente el tema del bautismo de adultos. Pasado ese tiempo ya recién comienza la idea del bautismo de niños, ¿sí? Como decía, en el año 313 aproximadamente, el cristianismo crece, es reconocido como religión del Estado por el emperador Constantino, que si bien lo reconoce como religión de Estado, no necesariamente él lo hace por una cuestión de fe, sino por una cuestión política. Más allá de eso, el cristianismo deja de ser perseguido, lo cual implica también un cierto alivio por parte de las comunidades, y con esto llega la posibilidad del bautismo de niños, o sea, que ingresen a la comunidad cristiana desde pequeños para ser parte de, de este grupo, ¿no? De este nuevo grupo, para, digamos, desde Roma, si lo pensamos, es un nuevo grupo religioso que permite también, por su organización, eh, unas nuevas formas también de organización social y política, ¿no? Hoy por hoy también sigue siendo la forma de ingreso a la iglesia, ¿no? No es que es solamente algo que pasó en ese momento, sino que se mantuvo como idea. Si bien en su momento el bautismo era una cuestión comunitaria, se fue haciendo cada vez más íntima y privada y propia de la familia. Recién después del Concilio Vaticano II, se vuelve a retomar la idea fuerte de la vida comunitaria a la cual se abre aquel que se bautiza, ¿no? La confirmación, por otro lado, tenía mucha ligazón con el bautismo. Eran, podría decirse, el mismo sacramento. ¿Mm? Lo que, en cierta medida, por un lado, comienza a generar un nuevo pensar respecto a este sacramento es, por un lado, la cuestión esta que decíamos de el bautismo de niños, ¿sí? Que tanto el niño que se bautiza eh, tiene como eh, testimonio, qué tanto testimonio puede dar este niño respecto a su fe, ¿no? ¿Cómo hacer para que esa fe sea revalidada? Entonces, una posibilidad es revalidarla también frente a toda la comunidad a partir de confirmar, de reafirmar, digamos, lo que se propuso en el bautismo por parte de sus padres y padrinos. Pero también, por otro lado, la base teológica, podemos llamarla, la podemos encontrar en los evangelios, cuando además del bautismo específicamente que envía Jesús, que envía a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también sopla eh, sobre sus apóstoles, sobre sus discípulos, ¿sí? Él sopla con el Espíritu, reciban el Espíritu, dice el mismo, y en el día de Pentecostés ellos mismos reciben, estando todos reunidos, al Espíritu Santo en medio de ellos. ¿Mm? Eso es
podría decirse, la base sobre la cual se sustenta la idea de que la confirmación es un sacramento que camina junto al del bautismo, pero no son lo mismo, ¿sí? Después, la Eucaristía es la celebración que podría denominarse más, que tiene más continuidad también junto con el bautismo dentro de la iglesia, ya que después de la muerte y resurrección de Cristo se continúa con la idea de encontrarse a partir de una cena de comunidad en la cual se parte el pan, se bendice y se reparte entre todos, ¿sí? Estas cenas eran muy especiales porque ya la comunidad cristiana no era solamente de un grupo social determinado, sino era de distintas y diversas extracciones, lo que también implicaba a veces que hubiera tensiones, roces. Eso nos muestra, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Había tensiones entre los que tenían más posibilidades económicas y los que no. Entonces, en Lucas lo que intenta justamente es generar una idea de mayor apertura, de mayor justicia respecto a lo que tiene que vivir la comunidad. De la misma manera, por ejemplo, Corintios también, además de describir la Eucaristía, como vemos en Corintios 11 del 23 al 25, no solamente hace eso, sino también reprende de alguna manera a los que son parte de esa comunidad porque estaban viviendo ese encuentro de una manera que debería ser un poco más justamente comunitaria y no tan cerrada a los propios intereses, al propio egoísmo. Los invito a leer la primera carta a los Corintios y leerla desde el punto de vista de que Pablo no solamente hace una recomendación superficial, sino que está realmente, no digamos que enojado, pero bastante, con bastante bronca, y lo escribe con ciertas palabras bien desarrolladas, pero no deja por eso de ser eh, un texto fuerte, ¿no? Por cómo les recomienda mejorar su situación comunitaria, sus vínculos comunitarios, o sea, abrirse y no cerrarse a las cuestiones que se estaban dando, ¿no? De la separación entre los que podían llegar más temprano y comer y dejar a los que llegaban más tarde, que generalmente eran los servidores, aquellos que estaban eh, atendiendo una casa y que por esto llegaban más tarde y ya se quedaban con la mesa vacía. Esta mesa vacía de aquello que se compartía es lo que lleva al final a separar lo que es la cena específicamente, el compartir comunitario, de la celebración específicamente del partir el pan, de la Eucaristía. Esto es lo que hace después la diferencia entre el encuentro comunitario y lo que hoy denominamos misa, ¿sí? Eh, perdón. Eh, El celebrarlo se comienza a celebrar en realidad los domingos por ser el día de la resurrección. Obviamente los judíos celebraban los días sábados, que es el día del descanso del Señor. Los cristianos comienzan a celebrarlo el día domingo por ser el día de la resurrección del Señor y lo hacen semanalmente. Em, Después vamos a ver el tema de la reconciliación,
la reconciliación también comienza como una acción comunitaria y única. En principio había una sola confesión de los pecados que era comunitaria, eh, y después de las cuales se esperaba, se creía, se suponía que uno, una vez limpio de todos los pecados, no iba a volver a caer. Ocurre que después el devenir de la comunidad y el devenir del tiempo genera que haya quienes vuelvan a caer en el pecado. ¿Y qué pasa con aquellos que vuelven a caer en el pecado? ¿Son reasumidos por la comunidad o son apartados? Peor todavía, en época de persecuciones había quienes habían sido, eh, digamos, habían acusado a sus propios hermanos de comunidad frente a las autoridades para que cayeran presos, ¿no? Entonces a esos, ¿qué se les hace? ¿Se los expulsa, se los deja? Si ellos se arrepienten y vuelven, ¿qué se hace en esos casos? Entonces se genera la idea de que si el perdón de los pecados era amplio, debía darse en esa amplitud. El ritual igualmente debía ser fuerte y debía tener digamos, una forma muy casi dolorosa para que ese pecado no fuera pasado por alto, que no fuera algo simple. Entonces las penitencias que se cumplían eran realmente potentes, ¿no? Vestir de determinada manera, como pobre, como mendigo, hacer una determinada peregrinación a una iglesia determinada o a Tierra Santa. Eh, También eh, esto lleva a pensar que debería comenzarse a tener en cuenta que hay ciertos pecados que implican una situación tan íntima que no pueden exponerse en público, por lo cual comienza la práctica de la confesión privada. ¿M? Esto eh, ligado también al tema de la penitencia y a las situaciones que se iban generando, eh, hace que la confesión sea algo tan individual que no tiene quizá noción de cómo repercute en las comunidades. Hoy tenemos la idea de que también la reconciliación como sacramento, ¿m?, es parte de la vida de la comunidad. Si yo me reconcilio con Dios y me reconcilio conmigo mismo, también me reconcilio con mis hermanos. Al reconciliarme con mis hermanos, si bien puede ser que no esté específicamente con cada uno de ellos con algún problema o alguna situación conflictiva, lo que permite es entender que vuelvo a estar abierto a ser parte de ese todo que es la iglesia, ¿sí? Después de esto tenemos la unción de los enfermos. Ya, si bien no es un punto específico, algo que haya hecho Jesús específicamente, ungir a un enfermo, ya la iglesia primitiva tenía esta práctica, ¿sí? La unción de los enfermos. Si Jesús atendía a los enfermos, si Jesús llevaba la sanación a ellos, tanto espiritual como física, ¿sí? Eso es lo que lleva después a la comunidad cristiana a poner especial atención en la, el acompañamiento a los enfermos, ¿sí? Por eso la carta de Santiago, también invito a leerla, nos habla de esta cuestión, las oraciones y la unción con aceite,
que son parte del ritual que también acompaña a este estar con el que está enfermo. Como decíamos antes, la vida del cristiano también pasa por la cuestión simbólica, ¿sí? Por eso, en muchos casos nosotros tenemos pequeñas cosas que nos ayudan a recordar, ¿sí? Como siempre decimos, nos ayudan a recordar distintos momentos de nuestra vida. Yo, por ejemplo, acá atrás estoy teniendo algunos objetos que me recuerdan también esto, un par de muñequitos tejidos por mi esposa, San José, la Virgen, el cura Brochero, el Buen Pastor, un poquito más allá está también la Virgen de Guadalupe. Son objetos que me ayudan a tener memoria de mi pertenencia también a una comunidad y a una iglesia. La unción de los enfermos, en la unción de los enfermos está el aceite, que también se le puede decir que tiene propiedades sanadoras, ¿eh? Espirituales, obviamente, ¿no? Para la gente. Si bien eh, como objeto también de remedio que se utilizaba, ¿por qué no? Para la época, más que nada la Iglesia Católica lo utiliza como símbolo, ¿no? Una de las cuestiones que ocurre con la unción de los enfermos, como decíamos previamente, es que en un periodo determinado de la historia se le denominó extrema unción, como que era algo del último momento, que no había ninguna, cuando ya no existía casi posibilidades de sobrevida, bueno, ahí se le daba la unción de los enfermos a la persona. Eh, Solo en caso de ser moribundo, ¿no? Hoy por hoy es un sacramento que puede repetirse, que no es para una única vez, ni solamente para aquellos que están en posibilidades o peligro de muerte, ¿no? Es siempre para bien del alma, para bien espiritual. El orden sagrado, cuando eh, se habla de los órdenes sagrados, no hay dentro de la iglesia específicamente una cuestión que tenga que ver con eh, una estructura jerárquica dentro de las primeras comunidades cristianas, sino más bien una estructura de servicio. ¿M? Cada uno de los distintos servicios que se van organizando dentro de la iglesia tienen una función específica: acompañar a la comunidad en la oración, acompañar a los pobres en su situación, en una situación determinada, eh, ir viendo que todas las comunidades más o menos tengan una orientación en común respecto a sus creencias, a sus formas de celebrar, ¿sí? Y para cada uno de esos servicios había un ministro determinado, ¿sí? El episcopo, hoy llamado obispo, pero el episcopo en ese momento no tenía las funciones del obispo de hoy, de una región, por ejemplo, sino que sería aquel que observa, ¿sí? eh, orienta. ¿M? Era alguien que conocía el tema de escrituras, que conocía el tema de comunidad y iba visitando a las distintas comunidades para acompañarlas y en caso de dudas, tratar de sacar las dudas, en caso de estar un poco desorientadas, también acompañarlas, un poco lo que hacía Pablo, que iba de comunidad en comunidad acompañándose, más o menos por ahí. También estaban los presbíteros que eh, acompañaban las celebraciones comunitarias. Esto no era algo, un orden específico, sino que la comunidad elegía a alguien dentro de ella para
poder celebrar en su casa y eh, poder también tener esos encuentros que se daban tan familiares, ¿no? También estaban los diáconos eran los encargados del servicio de los pobres, específicamente estaban destinados a organizar todo lo que era el servicio de la mesa, algo que era eh, destinado en esa época a esclavos, mujeres, ¿sí? Ese servicio de la mesa lo comienzan a hacer también varones, algo este, para nosotros que podría llegar a ser común, para esa época era muy llamativo que haya hombres que no fueran esclavos, que no fueran servidores, ni fueran obviamente mujeres, que se dedicaran a esa tarea. Eso es muy marcada la cuestión de, eh, en las primeras comunidades, como, no, como dice San Pablo, no hay griego ni judío, ni esclavo ni hombre libre, ni hombre ni mujer. Somos todos hijos de Dios y todos estamos al servicio. ¿Mm? La idea del orden sagrado como tal es la idea de servicio. La estructura que se va dando después, la estructura jerárquica que se va dando dentro de la iglesia, ya responde a formatos que tienen que ver más con tomar cuestiones que vienen de la sociedad, ¿no? Que vienen de la estructura más que nada de la sociedad en la cual están inmersos. ¿Mm? El matrimonio de los 7 sacramentos es el más tardío, ¿sí? No hay eh, ningún tipo de recuerdo que haya quedado en forma de texto, ni recuerdos de celebración, no se desconoce que hayan formas de bendición litúrgica o que hayan participado presbíteros o diáconos o obispos el, en la formación de familias, lo que no implica que no haya sido un, eh, un gesto comunitario el hecho de que un hombre y una mujer se unieran en el matrimonio. Lo que no había era una celebración determinada y específica que fuera común a todas las comunidades. Recién en el siglo IV, siglo V comienzan a organizarse este tipo de celebraciones más específicamente. Recién a partir del siglo IX se establecen ritos específicos del matrimonio. O sea, fíjense qué tardío que es todo el tema, ¿no? Si bien puede decirse que hay una mirada especial de la Iglesia respecto a la formación de la familia y a lo doméstico, sin embargo, no hay ritos especiales que determinen el comienzo de esa familia. El teólogo, como dice acá el texto, Pedro Lombardo, un teólogo medieval, señala que se conocen 7 sacramentos, o sea, si bien, como les decía, hay otros sacramentos que podemos, eh, otros sacramentos, otro tipo de ritos, celebraciones que podemos denominar o podemos eh, ver como similares a los sacramentos, hay 7 sacramentos específicos que son tomados por la Iglesia como tales. Eh, lo que no quita que Cristo mismo sea sacramento para nosotros, ¿sí? Es, Cristo fue hombre, fue materia, tuvo
carne, huesos, órganos, piel. ¿Mm? Eh, y es sacramento del amor de Dios. A través de él nos enteramos de que Dios nos ama de manera infinita, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que el sacramento es todo signo sensible y eficaz de la gracia de Dios sobre nosotros. Jesús fue un signo sensible, como ya les digo, porque fue un humano, y eficaz porque obviamente tuvo eficacia en lo suyo, hizo lo que venía a hacer, ¿sí? Y a través de él recibimos la gracia de Dios. Cada sacramento tuvo su historia, cada sacramento sirvió para algo dentro de la iglesia, sirve para algo dentro de la iglesia, nos pone dentro de esa espiral histórica que pudimos ver, ¿sí? Eh, en la otra clase, y también nos permite trabajar a nosotros, a cada uno de nosotros, en la construcción del reino. Habíamos dicho que la construcción del reino es algo que también va evolucionando con con nuestra propia vida, ¿sí? Y con la vida de la iglesia. La construcción del reino de Dios va haciéndose en la medida que también evoluciona la humanidad. Eh, esta evolución se va mostrando a través de los cambios que se van dando, de cómo ve la iglesia los sacramentos. Por ejemplo, el bautismo no es lo mismo lo que ocurría en el siglo III, IV y V que en los siglos XIII, XIV y XV. Había distintas formas de ver, distintas formas de obrar y distintas formas de celebrar. ¿Mm? Estos rituales de sacramento, ¿no? Esto no implica que no fuera el mismo sacramento, solamente implica que había un entorno histórico que llevaba a entenderlo y vivirlo y celebrarlo de distinta manera. ¿Mm? No debemos olvidar entonces que Jesús no vino a instituir sacramentos. Es más, muchos de ellos mm, no tienen una institución específica por Jesús. A partir de acá es el matrimonio, a partir de acá es eh, el orden sagrado, a partir de acá, no, o sea, pueden llegar a deducirse, ¿sí? De algunas palabras o de algunos textos de, de, del Nuevo Testamento, pero no implican que él haya venido específicamente a eso. No vino a instituir el sacramentos, vino a ser el sacramento del amor de Dios, como dije en un principio, ¿no? Eso es algo que nos muestra sobre todo el Concilio Vaticano II, ¿sí? Entre alrededor de 1959, 65, que se desarrolló y que trabajó tanto por renovar la vista, la mirada de la iglesia, ¿sí? Respecto a este tema específico de los sacramentos y de una mirada más abierta respecto a unas cuantas cuestiones. Muy bien. Recordemos que los sacramentos son celebraciones de comunidad, no son cuestiones individuales ni solamente íntimas, tienen que ver con nuestra intimidad, pero también tienen que ver con la comunidad. No son solamente personales, son comunitarias, ¿sí? Eh, Tienen que ver con nuestra experiencia, tienen que ver con la vida cotidiana, con el ser de cada día nuestro. No es solamente una representación, como si, ¿sí? No, no, no. Son parte de la vida. Son parte de la vida. Y por eso están presentes en lo cotidiano de nuestra devenir. Bueno, le doy las muchas gracias por la atención. Este tema de la historia a veces se hace un poco denso, pero también es necesario saberlo para no
pensar que todo se da tal cual, se dio tal cual lo vivimos hoy, sino que tuvo un devenir, ¿sí? Y ese devenir también tiene que ver con el ser humano, con lo que somos. Nos estamos viendo en la próxima clase y nos encontramos en Cristo.